Buenas, soy Juan Miguel Quirogaza, estudiante del grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Granada, y en este vídeo voy a hablaros sobre el artículo que se titula, como podéis ver en pantalla, ¿Qué viene el lobo? El término recesión se duplica en las actas del Banco Central Europeo. Artículo publicado en el periódico digital El Economista, a fecha del 24 del 11 del 2022. Ya en junio, el Banco Central Europeo era consciente del riesgo de una posible recesión, debido al fuerte frenazo económico que vivimos, a la crisis energética y también a las dificultades por las que estaba pasando Alemania tras el corte de suministro de gas proveniente de Rusia. No obstante, aun tomándose en cuenta, el número de veces de que apareció la palabra recesión en sus actos oficiales solo fue de 2. Ya en julio y septiembre esta situación se empieza a tomar más en serio. Podemos ver que el número de veces subió a 9 y también el Banco Central Europeo decidió realizar la mayor subida de tipo de interés de su historia, 75 puntos básicos, dejando como agua pasada la situación de tipo de interés negativo a la que estaban acostumbrados los mercados financieros. Y en octubre ya la recesión se empezó a tomar como situación base para futuras previsiones económicas. Y el número de veces que apareció la palabra recesión fue de 16, al igual que la de noviembre de este mes. Según el Consejo de Gobierno, el repunte de la actividad económica vivido a principios de este año se verá revertido por una fuerte desaceleración económica generalizada y multisectorial, es decir, una recesión. Esto se debe principalmente a la coordinación entre los distintos bancos centrales regionales a la hora de llevar a cabo las políticas monetarias, en este caso restrictivas, para afrontar el problema de la inflación. Sin embargo, los banqueros europeos piensan que esta recesión es de carácter temporal, lo que supone un añadido al problema inflacionario. Creen que una recesión temporal no es suficiente para parar con la subida generalizada de los precios. Ante esto, el Banco Central Europeo se posiciona a favor de realizar políticas monetarias restrictivas siempre y cuando la crisis siga siendo temporal. Y en caso de que se convierta en crisis prolongada, pues pausar con las políticas monetarias que estuvieran llevando a cabo. También dicen que la guerra de Ucrania sigue siendo uno de los mayores riesgos para el problema de la inflación. He escogido esta noticia debido a la clara exposición de los hechos económicos y a la facilidad que me da para relacionar esto con el marco teórico que se nos proporciona. En concreto, he relacionado esta noticia con el apartado del tema 3, bancos centrales y política monetaria, ya que se nos muestra claramente cómo el Banco Central Europeo ha decidido realizar políticas monetarias restrictivas, en este caso subiendo los tipos de interés, para frenar la inflación. Y también lo he relacionado con el apartado del tema 5 del modelo ISLM y su equilibrio, ya que, como he dicho antes, al realizar una política monetaria restrictiva, la curva LM se desplaza hacia la izquierda, provocando tanto un aumento del tipo de interés como una reducción en la renta de equilibrio. De hecho, se nos dice que vamos a llegar a una etapa de recesión y de ahí la reducción de la renta de equilibrio. En cuanto al enfoque periodístico y editorial, diría que este artículo es bastante más imparcial que otros que se suelen escribir para este mismo periódico, ya que si nos fijamos en aquellas personas que escriben los artículos para El Economista, podemos ver que suelen tener una ideología más liberal. Sin embargo, tras leer este artículo, no he apreciado ningún sesgo a favor de una ideología u otra. Entre las tantas consecuencias que se pueden dar debido a la llegada de la recesión, tanto a nivel micro como a nivel macro, yo diría que dos son las más importantes. Una es la bajada de la inflación, que es el objetivo que tienen en mente tanto los organismos oficiales, como el Banco Central, y los mercados financieros. Y la segunda es una consecuencia que se suele dar en todo tipo de recesión, es la bajada de los estándares de vida de la población en su totalidad, aunque las clases que se verán más perjudicadas, como siempre, serán las clases más necesitadas, clase media y clase baja.